Biblioteca de Houston, bienvenidos. Ellos ya están listos para presentar. Yo voy a estar traduciendo. Aquí podemos ver en la pantalla la presentación que van a compartir con nosotros el día de hoy. Bienvenidos. Good morning and welcome. Okay. Thank you all so much for having us today. I am doing a presentation on what you can do with the public library during the summer. And let me introduce myself. My name is Rachel Stout. I am a senior trainer with the community engagement team. I have with me Enoch Mudd, who is also senior trainer with the community engagement team. Normally, I would have his picture on the slide as well. However, he kind of joined us at the last minute. I said I was going to be meeting with you guys today, and he's like, "Can I come along too?" And I was like, "Sure." So don't think we don't love Enoch just because his picture is not on the slide. We're happy to have him. Mire, aquí tenemos en la pantalla la introducción, ¿verdad? Y fotografía de la señora Stout. Ella, una vez más, está representando a la biblioteca de Houston. Ella es una entrenadora de la biblioteca y también se involucra mucho con la comunidad para asegurarse, ¿verdad?, de que la comunidad tome ventaja de los recursos que brinda la biblioteca. El día de hoy la está acompañando el señor Matt. Ella explicó de que no incluyó una fotografía en la presentación porque él originalmente no había sido invitado. Cuando él se enteró de que esta presentación iba a tomar lugar esta mañana, él le dejó saber a Mr. que se quería conectar para estar presente. Así es que también le damos la bienvenida a Mr. Matt por acompañarnos el día de hoy. All right. So I wanted to especially highlight some of the services that we offer to HISD students and staff members in particular, including our Learning Link card. This is a partnership between the Houston Public Library and HISD. And I want you guys to know that every one of your students has a library card with us already. Even if they do not have a physical card, I know some school librarians have done up a little card with the information for your student's account on it, but not every school librarian has. I think it kind of depends on the school. However, whether your student has a physical library card or not, you can access the library services using the first letter of your student's last name and their student ID, or I know some students call it their lunch number. Very good. Mire, aquí podemos ver la información acerca de cómo es de que su estudiante puede tener acceso a esos libros maravillosos que se encuentran en la biblioteca. Ella explicó de que el estudiante no tiene que tener una tarjeta específicamente para biblioteca. Lo único que necesita el estudiante es lo siguiente, ¿verdad? Ingresar cada vez que él o ella quiera rentar un libro. La primera letra vaya del estudiante de su primer nombre y también, no es el primer nombre, sino el apellido. Tiene que ingresar la primera letra de su apellido y su número de identificación estudiantil. Todos los estudiantes que pertenecen al distrito de HISD automáticamente tienen acceso a estos recursos, así es que si no tiene una tarjeta oficial de la biblioteca pública, no se preocupe, ¿verdad? El solo hecho de que el estudiante ya está matriculado con nuestra escuela y es parte del distrito de Houston ISD, él o ella califica para poder rentar esos libros. Así que recuerde, lo único que necesita es la primera letra de su apellido, seguido con lo que viene siendo el número del estudiante, el número estudiantil, el ID, el número que usan para agarrar su almuerzo diariamente. If your student is accessing some of our online services, which I'll talk about in just a little bit, they will also need their PIN number. And their PIN number is the first 4 digits of their birthday. So if your child has a birthday today, then their PIN number would be 0521, for example. Ahora, si su estudiante está interesado a tener acceso a los recursos que se encuentran en línea, él o ella necesitaría lo que viene siendo un número que le llaman en inglés a PIN number, ¿sí? Ese número consiste de la fecha de nacimiento, específicamente el mes y el día. Por ejemplo, vamos a pretender de que su hijo nació el día de hoy. Entonces, el PIN number, el número contraseña que utilizaría para ingresar a esos recursos en línea sería 05 para representar el mes de mayo y 21 para el día. All right.
So the benefits of this card, it's a little bit different from our normal MyLink card. The main differences are that you can borrow up to 10 items at one time, and they can only be print items or books on CD. So you can't check out DVDs, but you can check out books and audiobooks. You can check out items for up to 3 weeks. And if nobody is waiting for that item after 3 weeks, then you can renew it for another 3 weeks for a total of 6 weeks. You can also access our digital materials, and I'll talk a little bit more about what specifically you might find to be particularly useful on our website. There are no fines. Well, let me qualify that because, you know, internally as we work for the library, we think, yes, there's a difference between fines and other fees. But if the book is turned in late, we do not charge a fee for it being late. All right. So if you didn't make it to the library, the book's a week overdue, we're not going to charge you any money for that. If the book has been out so long, if you just kept it and we're like, it's lost, we're never seeing this book again, then there is a charge. But just turning in a book late, but you gave it back to us, there's no charge. So those are kind of the main differences between this Learning Link card and a regular MyLink card. The lower number of items, being only able to check out books and audiobooks and not having fines. And that last one was especially important to us because we want kids to be able to use the library because we have a lot of cool and educational stuff for them to use, and we don't want something that they have very little control over, because you know your kids can't get behind the wheel and turn in their books, to be a barrier for them being able to use our services. So we're really excited to be able to offer this service to all of the students at HISD. Ok, mire, ahora tenemos aquí varios detalles en relación al uso de esta tarjeta que puede ver en la pantalla a mano derecha, la tarjetilla esta que se llama Learning Link. Podemos ver los beneficios y los detalles. Por ejemplo, aquí indica de que los estudiantes pueden rentar un total de 10 recursos, ¿verdad? Por una sola vez, así es que eso es muy bueno, a la vez, perdón, 10 recursos a la vez se pueden rentar. Esto incluye, por ejemplo, artículos que vienen siendo libros vía CD. Ellos pueden mantener estos recursos por un periodo de 3 semanas consecutivas. El número máximo de semanas o periodo que los estudiantes pueden rentar algunos de los recursos viene siendo un total de 6 semanas consecutivas, lo cual es muy beneficioso, ¿verdad? Porque esto le ayuda a los estudiantes a tener acceso a esos recursos por largos periodos. También podemos ver de que algunos otros recursos que tienen ahí ellos disponibles vía esta tarjeta vienen siendo ebooks, que son libros electrónicos, y audiobooks, que vienen siendo libros tipo audio, y algunos otros recursos en línea que son beneficiosos. Ahora, también ella habló acerca de que vamos a decir en caso de que tengamos un estudiante que no entregó el libro a tiempo, ¿verdad? No se le va a cobrar, no va a haber ninguna cuota. En el pasado sí hubo cuotas, ahora ya esas cuotas ya se removió. También compartió de que si un estudiante rentó el libro y ese libro ha estado rentado por un largo periodo y no ya jamás se entregó, entonces ahí sí se cobraría. Entonces tienen varias situaciones donde no se cobra y sí se cobra, así es que manténgase pendiente con eso. Y lo que recomiendo es de que pues monitoree, ¿verdad?, el periodo que tiene disponible para mantener los libros en su posesión, así para que evite eso. Pero sí los motivamos de que tome ventaja de estos recursos, los cuales la biblioteca le está proporcionando a los estudiantes de HISD. All right. So before I get into our online services, I want to talk a little bit about our library locations. This past week, we were able to open up selected library locations at 50% capacity, which is a big change from the way it had been a little bit earlier in the pandemic, where we were only allowing people to pick up items that they had put on hold, and we weren't allowing anybody in the building. So keep an eye on our website, houstonlibrary.org. You can see the web address down at the bottom here.
as our list of locations that are open keeps on changing. We're working to add new locations and open in full, hopefully sometime soon. We have to get approval from mayor and city council to do that. So we're working on that to make sure we can reopen safely. But currently we have several locations around the city that are open at 50% capacity. So if you want to stop by and visit us to borrow some books or other items, or use the computer, you are more than welcome to do so. And I encourage you to take a look at our website or on the Houston Library app to see what is currently open and available near you. Les queremos recomendar que por favor navegue el sitio web de la Biblioteca de Houston para que así usted averigüe cuáles son las bibliotecas que ya están abiertas al público. Como sabe, cuando transicionamos a lo que viene siendo a los procedimientos de COVID y todo eso, cuando se inició la pandemia, las bibliotecas estaban completamente cerradas y solamente se les daba acceso a las personas que tenían ya libros rentados para que los fueran a recoger. Eso ha cambiado. Ahora están permitiendo que entre 50% de las personas que podían entrar en la biblioteca. Hay una lista específica en el sitio web de la Biblioteca de Houston que le pedimos que por favor usted visite, así para que si usted está interesado en visitar a la biblioteca en forma presencial, así usted sepa por adelantado cuáles ya están abiertas y cuáles no, así para que haga esos planes y pueda visitar las bibliotecas para que tome ventaja de esos recursos. All right. So now on to our online resources. I want to remind you guys that all of our resources that you can access online are absolutely free. You do not have to pay anything for these because you have the library card. The first thing I want to highlight is our summer reading program. We do this every year, and you sign up online and just tell us about each day that you read a book. This is available for kids of all ages. So if you have a child that is not reading yet, it counts if you read to them. We also have a separate summer reading program for adults. So if you would like to log some days reading with us and be entered into drawings for prizes, please take a look and sign up yourself as well. So our summer reading program starts on June 1st, though you can register now. You just can't start collecting prizes until June 1st, and goes all the way to August 15th. So if you read 20 minutes a day for 5 days, your child will get a free book. So anything you read counts. So if you listen to an audiobook, if you read a comic book, magazines, novels, whatever. And I know a lot of kids also have reading that's been assigned by the school during the summer. And I always encourage kids when I tell them about the summer reading program that they can count the same book twice, once for the school and once for the library. And you'll just log into your account online, tell us about what you've read, and then you can stop by the library and pick up prizes. So sign up, read at least 20 minutes a day, then you log 5 days and you can start picking up prizes. So you can go to the location that is closest to you and pick up your prizes after June 1st. You can't pick it up until at least June 1st. Oh, and let me stop right there so you can translate. Ok, muy bien. Mire, ahora está compartiendo aquí con nosotros la señora Stout los programas que va a estar proporcionando lo que viene siendo la Biblioteca de Houston durante el transcurso del verano. Van a tener ellos promoviendo un programa donde los estudiantes van a ser motivados para que lean diariamente. Solamente tiene que leer un mínimo de 20 minutos diarios y se le pide que por favor, ¿verdad?, se registre electrónicamente para participar en este programa vía el sitio web de la biblioteca, así para que agarre sus puntos y pueda ser parte de la rifa que se va a estar. Bueno, no es una rifa, sino viene siendo programa donde usted puede ganarse un libro, ¿verdad? Si es que lee diariamente por un mínimo de 20 minutos, iniciando el 1 de junio hasta el 15 de agosto. Puede leer el estudiante revistas, libros que tienen capítulos, cualquier artículo, ¿verdad?, que tenga lectura sería beneficioso.
El estudiante ingresaría a la biblioteca, aquí a este programa, cuando se registre, va a estar enviándole diariamente a la biblioteca, leí este día, 20 minutos, y así sucesivamente por el transcurso de ese periodo. Y al final, lo que viene siendo a partir de agosto 15, el estudiante va a poder obtener ese libro gratis que se le va a brindar si es que él o ella se matricula para este programa y lee mínimo 20 minutos diarios. También recuerde que los maestros también están recomendando una lista de libros que los estudiantes deben de leer durante el verano, así es que también puede utilizar esa lista como guía para saber qué sería beneficioso de que su hijo o hija lea diariamente para tomar ventaja de este programa, para que siga desarrollando su lectura y pueda ganarse un premio. This is one of the online services that we have at the library. It's called Tumblebook Library, and I really love this because I love ebooks, but a lot of ebook services have books mostly for adults and older readers, but Tumblebooks is specifically for kids that are learning how to read, or they're new readers, or they're starting beginning chapter books. So if you go to our library website, you can click on the kids section, and it'll have a link to Tumblebooks here. You'll just need to put in your learning link number, and there are so many books that you can pick from, and your child can either read on their own or have the book read to them. And there's a huge selection of picture books and beginning chapter books. A lot of them are in English, but we do have a large number of books that are in Spanish and other languages, as well as books that are bilingual. And in addition, there are a number of activities and games that go along with the books that are on Tumblebooks. Les queremos introducir a este programa. Tumblebooks, que son libros de Tumble, es un programa especial que tiene aquí la biblioteca que está dándole acceso a los estudiantes. Vía este tipo de programa que tiene la biblioteca, podemos ver de que los estudiantes pueden tener acceso a una variedad de libros electrónicos, a los cuales algunos de ellos son en español, en inglés o tal vez bilingües, ¿verdad? Para que lean en esas dos lenguas. También, junto con la lectura que ellos van a estar leyendo, muchos de esos libros tienen actividades de enriquecimiento. Los estudiantes pueden hacer cuando acaben de leer el libro o mientras estén leyendo el libro, para que ellos puedan captar qué fue lo que leyeron, comprender lo que leyeron y luego poder compartir esa lectura, ¿verdad?, con la familia. Right. So if your child is a little bit older and needs to do some research for science class, we have National Geographic Kids. It has a lot of resources on animals, people, places. We've got photos and videos. So this is a good resource for any assignments that involve having to do research about science subjects or geography, other countries, social studies. Is really cool. Ahora, si tiene hijos ya mayores, los cuales tienen que hacer alguna tarea o investigación a un tema relacionado con las ciencias, esta es una de las plataformas y recursos los cuales se les recomienda que el estudiante use. Se llama National Geographic Kids, ¿sí? Y podemos ver de que los estudiantes cuando ingresan a este recurso, a esta plataforma, ellos pueden leer acerca de animales, de gente, de lugares. De hecho, también este sistema incluye muchas fotografías y videos para ayudar a los estudiantes a comprender mejor los temas que se introducen vía esta plataforma. Right, so here's a screenshot from National Geographic Kids. You can see that we have the videos and the pictures and a search box for whatever you might need to find. Muy bien, aquí podemos ver una imagen de esta plataforma de National Geographic Kids, National Geographic Kids. Podemos ver aquí los videos, imágenes, los cuales los estudiantes pueden utilizar cuando navegan esta plataforma. All right.
So if your students are a little bit older and they're like, well, you know, Tumblebooks was cool when I was a little kid, but now I'm a big kid and I want big kid books. We have several services, including Access 360. And here's an example of the books that are available there. And actually, let me just stop with Access 360 before I go on. Ahora, si tiene, ¿verdad?, hijos ya mayores, que no dependan tanto de la plataforma de Tumblebook, porque recuerde, Tumblebook es para los niños que apenas están empezando a leer. Si tienen niños ya que van ya más mayores, que van avanzados en la lectura, se les recomienda esta plataforma que se llama Access 360. Esta plataforma tiene una variedad de libros electrónicos para los estudiantes, ¿verdad? Para que ellos ingresen y sigan acelerando su habilidad en la lectura. I'd also like to add that Access 360 has books for teens and adults as well. We're just highlighting the books for kids today, but there are also books available for all ages. Pues queremos dejar saber que vía esta plataforma Access 360 también hay una variedad de libros exclusivos para adultos y para los niños ya adolescentes, estudiantes que están en las escuelas intermedias y la high school, la preparatoria. This is Rosen Learning Center. This is another ebook service that we have. It's mostly focused on educational books. As you can see here, we have a lot of books on display about math and computer science. So this is a resource if you need to do an assignment for school for computers, technology, math, anything like that. Ahora también tienen este otro recurso que se llama Rosen Learning Center. Se puede utilizar para igual también hacer más investigaciones acerca de temas específicos, por ejemplo, aprender un poco más de la tecnología. ¿Sí? Aquí podemos ver estos recursos de variedad que tenemos para que los estudiantes puedan tener acceso a estos recursos y aprender más acerca de ese tema. Okay. So this is the most important one. This is the one that we always get the most questions about, because all of our parents see this and they're like, wait a second, that is what I really wanted to know about. So Brainfuse is a service that the library subscribes to, and you can access for free using your library card. It is a free tutoring service online. So if your child has a subject in school that they find to be particularly challenging and they're like, it's just not clicking for me, and you can tell by looking at their grades that they need some additional help, you can log on to Brainfuse, or your child can log on to Brainfuse, and they can get help from a real person. They can talk about their specific homework assignments and subjects that they are having difficulties with. They can make requests for specific tutors and select their subject, their topics, whatever subtopics they need to get assistance with. And I'm really, really excited about this service. I love this service because just being able to log on to the computer and to get specific help from a real person with the school subjects that you're finding to be particularly challenging is really useful. Mire, otro de los recursos que se proporcionan vía la biblioteca de Houston es que se llama Brainfuse. Es muy bueno porque este programa básicamente consiste de tutores que pueden darle apoyo exclusivo a su estudiante en una materia que él o ella tenga dificultad. A pesar, ¿verdad?, de que se van a conectar virtualmente, el estudiante va a poder ver a esa persona vía esta plataforma, y esta persona le va a poder brindar el apoyo que necesita en esa materia específica en la cual él o ella necesita apoyo, ¿verdad?, más directo, instruccional o personalizado. Podemos ver de que, por ejemplo, dice la flecha número 1 que tenemos ahí, la palomita dice, reciba apoyo de una persona en la cual va a estar proporcionando esos servicios vía lo que viene siendo un whiteboard, un pizarrón que se va a utilizar electrónicamente. De hecho, también dice que esta persona le va a ayudar a su estudiante a navegar el internet juntos para aprender más acerca de la materia o el tema que su estudiante necesita apoyo.
Y también se le pide, ¿verdad?, de que ese tutor igual va a brindar esos apoyos personalizados para que el estudiante pueda triunfar en la área que está él o ella batallando. Cuando su estudiante se conecte con esta persona, el tutor le va a pedir específicamente cuál es la necesidad, cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser la materia, ¿verdad? Y cuáles son esas áreas en las cuales él o ella está batallando, así para que el tutor pueda brindarle ese apoyo que su hijo o hija necesita para que él o ella avance en esa área. Así es que yo les recomiendo de que tomen ventaja de esta plataforma, este programa, creo que es muy beneficioso. One last bullet. So we also have additional skill building exercises. So if you don't need to talk to a tutor specifically, there are exercises on various subjects that your students can use to practice in those subjects. So if your student needs additional math help, there are math exercises, additional English help, there are English exercises that allow them to practice. Mire, de hecho, en dado caso de que no necesite trabajar directamente con un tutor vía esta plataforma, su estudiante igual puede tener acceso a recursos, los cuales le van a ayudar a que él o ella siga avanzando en alguna materia de interés. Por ejemplo, si su hijo necesita continuar practicando sus habilidades en matemáticas, entonces tendría acceso a recursos para desarrollar esas habilidades en esa materia, si es la lectura, escritura, etcétera. Right. So here's an example of the Brainfuse interface. You want to go start at the library's website. For all of these online services, you want to start at the library's website because that will allow you to put your library card in, and then the service knows that the library already paid for it, so you don't have to. So all of these services I want to emphasize are free for you, the users, because the library has already paid for it. So you start from our website and go to the kids section and then click on the Brainfuse link. You'll put in your library card number and then you'll see something like this, and you can click on live tutoring to get help from a real tutor. Ok, muy bien, mire, solo les queremos recordar, ¿verdad?, de que para tener acceso a todos esos recursos que se le han compartido durante el transcurso de esta presentación, es muy importante de que usted ingrese a la página principal de la biblioteca de Houston. Como podemos ver en la pantalla, ahí podemos ver específicamente esos recursos, ¿verdad? Y también hay un ejemplo ahí circulado, vamos a decir que quiere apoyo de un tutor en vivo. Ahí puede ver que el primer enlace le daría acceso a eso. We have a lot of slides on this because this is always what parents want to know the most about. This is an example of what the Brainfuse tutoring area looks like. There's 20-minute sessions, but you can sign up for a new session as soon as you finished the old one. And it says online tutors every day, 24/7. I believe we had to change that to be mostly after school and evening hours. However, since you're in school during school hours, it probably you won't see too much of a difference in reality using it, since of course during school hours you're in school. Ok, bueno, mire, y aquí podemos ver más en detalle lo que viene siendo la plataforma, el recurso de Brainfuse, ¿verdad? Cómo se miraría. Podemos ver el ejemplo de esa pizarra que le describí anteriormente, que el tutor utilizaría para trabajar directamente con el estudiante. Recuerde, esos servicios son completamente gratuitos, son en vivo, en línea, diariamente, 24 horas, los 7 días a la semana. Estas sesiones duran aproximadamente 20 minutos y no hay límite del número de sesiones que el estudiante puede recibir. Oh, I'm sorry. Always missing the last bullet. Most importantly for you guys, there are tutors that are available in English and in Spanish. Y lo más importante que queremos recalcar es de que hay tutores disponibles en inglés tanto como en español. So we talked a little bit about Access 360, but we have a number of other
ebook. I know we're getting pretty close on time. We have a number of other ebook offerings. So we have Overdrive, Access 360, and Hoopla that offer a variety of nonfiction books and novels. And here's kind of an outline of what the rules are for using these, how many items you can borrow, how long they're checked out. And this information is also available on our website, so don't think that you have to remember it all. This one right here, always super popular with kids because this is specifically comic books. And we have a number of comic books like based on popular TV shows and then, comic book series. So especially if you have a student that they're kind of like, well, reading's not really my thing, you might suggest this to them because anything that gets them reading will help them as they continue in their education. Ok, mire, aquí podemos ver un resumen de las aplicaciones que usted puede utilizar para rentar libros electrónicos de la biblioteca. Por ejemplo, podemos ver la aplicación de Overdrive, Access 360, Comic Plus y de Hoopla. Ahí podemos ver las diferentes categorías de recursos que tienen para cada una de las aplicaciones. Como puede ver, ellos también tienen acceso a una que se llama Comic Plus, que esa se le recomienda a los estudiantes que no demuestran mucho interés en la lectura. Lo que queremos es motivar a los estudiantes a empezar a leer. Entonces, esta sería una buena manera de empezar la lectura con esos estudiantes para que ellos lean, ¿verdad?, caricaturas, cosas que les interesen a ellos, así para que empiecen a leer y empiecen a desarrollar ese interés en la lectura. Por último, podemos ver también la aplicación de Hoopla. Así es que, por favor, tome ventaja de esto. Recuerde, no tiene que memorizar los nombres de esas aplicaciones. Todo está disponible vía el sitio web de la Biblioteca Pública de Houston. All right. So that is my entire presentation. Does anybody have any questions for me? Muy bien, mire, hemos llegado al final de la presentación. Muchas gracias por estar conectados esta mañana. ¿Algunos de ustedes tienen algunas preguntas para la señora Stout? It sounds like maybe no questions today. No. However, if you do think of some questions later, you can always contact us at the Houston Public Library. Our phone number is on our library website, but I'll also put it in chat for you guys. And so you can give us a call if you have any questions. And we have staff members that are fluent in both English and Spanish. So if you need to talk with a Spanish-speaking staff member, just let us know. Ok, muy bien. Me parece que en este momento ninguna de las familias conectadas tienen preguntas. Les queremos agradecer por su participación. Si en dado caso tienen preguntas en relación a los servicios o programas, recursos que la biblioteca brinda, por favor no duden en contactarlos. Aquí vamos a estar compartiendo con usted vía chat el número de teléfono donde puede contactar a la biblioteca. Recuerde también, tiene acceso al sitio web de la biblioteca para que los pueda contactar. Les queremos dejar saber de que el personal de la biblioteca es bilingüe. Tenemos personas, ¿verdad?, que dominan 100% el inglés y el español, así es que por favor no dude en contactarlos así para que usted se mantenga informado y ellos les puedan contestar sus preguntas. Well, thank you all so much for having us. We really appreciate it. Thank you, Ms. Stout and Mr. Mudd. Thank you, parents, for staying engaged. We hope you will take the opportunity to be engaged in some of these wonderful programs. Have fun reading this summer. Y'all have a wonderful day. Ms. Stout and Mr. Mudd, you too. Mire, les queremos dar gracias a los bibliotecarios por habernos acompañado esta mañana y gracias a ustedes por ser parte de la familia Rucker. Seguimos trabajando mano a mano para que los estudiantes sigan avanzando académicamente. Muchas gracias y que disfruten el resto del día. Feliz viernes. Bye. Enjoy the rest of the day. Thank you. Bye. Thank you. You have a good day. Thank you for having us.